Ok chicos, ¿cómo andan? Bueno, hoy quiero hacer un video un poco diferente porque estamos trabajando por acá en Unicentro y estaba reflexionando un poco sobre un video que les compartí ayer en mi cuenta de Instagram sobre cómo mi papá ha tenido una gran influencia en mi vida, pero que la verdad no he sido consciente de el por qué. Yo siempre he sido una persona que cuando se dedica a algo lo hace de forma masiva, lo hace de forma que no para, y me puse como a ver ese video otra vez y después como que me llegó a mi mente lo que mi papá me había enseñado siempre desde pequeño, y era un tema de que cuando yo estaba en el colegio, digamos que ya se empezaba a hablar un poco sobre qué me gustaría estudiar cuando me graduara y todo esto. Y bueno, uno de pequeño no tiene como esa noción de decir, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, porque digamos que uno de niño está como en su propio mundo, ¿no? Y no tiene como esa mente de querer estudiar una carrera o un área específica, ¿no? Muchas veces de niños queremos es copiar a las personas que nos han influenciado, no sé, superhéroes, astronautas, ese tipo de cosas que uno ve desde niño, incluso policías, bomberos, que uno ve en las películas como salvando gente y todo eso. Pero digamos que con respecto a mí no fue de esa manera. Yo la verdad no tenía muy claro qué quería hacer cuando me graduara, ¿no? Pero digamos que yo era un niño como cualquiera, un niño normal, que le gustaba mucho jugar con sus juguetes, le gustaba mucho literalmente estar allí en su mundo, de que yo por ejemplo era un superhéroe, de que era Spider-Man, de que trepaba las paredes y todo eso. Y digamos que de esa manera es que fui llevando a cabo como mi infancia, ¿no? Luego cuando uno va creciendo, digamos que ya te empiezan a inculcar como una actividad, ¿no? Creo que eso es algo totalmente normal. Me parece súper correcto que los padres lo hagan. Y es que te empiezan a inducir a que practiques algún deporte, ¿no? Mi tía, que en paz descanse, por parte de mi mamá, ella era una persona que siempre le gustaba ver a sus sobrinos, que fueran personas exitosas, que fueran personas que fueran grandes, ¿ok? Y ella tuvo la oportunidad de comprarme en su momento un pack, que en ese caso era como una caja, donde allí había como un guante de béisbol, había una pelota, había un bate, había unas rodilleras, y ahí cerca donde yo vivía había una cancha donde había una escuela de béisbol. Y ella me inscribió allí, pero la verdad yo no fui constante, o sea, como que no le encontré esa pasión, ¿no? Así que no volví a ir a la escuela. Sin embargo, más adelante ella me compró un balón de fútbol, ¿vale? Y había otra cancha donde no era de béisbol, sino de fútbol. Y allí fue donde literalmente encontré como esa pasión, ¿no? Empecé a jugar fútbol desde muy pequeño y de esa manera fui avanzando en las categorías, ¿no? Y les cuento todo esto porque eso va relacionado con lo que le voy a compartir ahorita sobre la enseñanza que mi papá me hizo. Y recuerdo que empecé en esa escuela a jugar y me encantaba. Yo entrenaba, por ejemplo, a las 3 de la tarde y eran las 7 de la noche y yo todavía estaba allí. Ya no entrenando como tal, pero como había una cancha techada, era una cancha de grama, ¿ok? Y ahí cerca había una cancha techada. Entonces yo terminaba de entrenar y me iba a la otra cancha a jugar pues con los vecinos o con las personas allí que estaban en ese momento, ¿no? Y ahí pasaba literal toda la tarde. Y ya cuando íbamos creciendo, mi padre me decía como que, hijo, no importa a lo que tú te dediques, no importa si tú quieres ser un abogado, no importa si tú quieres ser un doctor, no importa si tú quieres ser lo que sea. Lo más importante es que en la área que tú te desempeñes seas el mejor y des lo mejor de ti
porque eso te va a permitir que puedas generar un buen ingreso y que seas una persona, por así decirlo, respetada en tu industria. Y claro, uno de pequeño no le para mucha pelota a lo que tus padres te dicen en ese momento, pero eso quedó en mi mente de forma inconsciente. Y digamos que lo adapté más que todo a lo que yo hacía en mi día a día, ¿no? Que me apasionaba, que era el fútbol, porque ni siquiera lo apliqué en el colegio. No era un estudiante que estaba, por ejemplo, si éramos 40 alumnos, yo no estaba en el top 10 de los mejores y posiblemente no estaba en el top 20. Era un alumno muy regular, no era una persona que sacaba buenas notas, sin embargo tampoco era pésimo, estaba irregular. Me gustaba más disfrutar mi día en el colegio, molestando a mis compañeros, haciendo desorden, eso sí, era de los mejores, pero sacando buenas notas era muy regular. Sin embargo, nunca fui mal estudiante, siempre estudiaba, pero era como que no me incentivaba, ¿ok? Entonces lo que hice fue aplicar esta enseñanza de mi padre, pero en el fútbol. Y como les comenté, yo entrenaba, por ejemplo, desde las 2 hasta las 3, 4, y todavía me quedaban horas en la tarde para seguir practicando, pero ya por mi cuenta, ¿no? Y eso era lo que hacía. Y ya cuando fui creciendo, era de los mejores en mi categoría. Muchas personas del equipo mayor me respetaban, a pesar de que yo era un niño. Sí, me hacían bullying y tal, pero sí me tenían un poco de respeto porque sabían que yo era buen futbolista, ¿no? Y así fui como me fui desarrollando como en esa actividad. Luego ya, para irnos como a otro tema, me graduó del colegio, del bachillerato, que se le dice en otras partes creo que es colegio y así. Entonces bueno, ya toca el tema de ver qué voy a estudiar. Y yo la verdad no quería estudiar nada, yo solo quería ser futbolista, pero lastimosamente no tuve la oportunidad de poder cumplir ese sueño, ¿no? Así que me tocó buscar un plan B. Comencé a estudiar en un tecnológico y allí estudiaba, por ejemplo, desde las 8 hasta las 12, 1 de la tarde más o menos. Y ya después tenía un trabajo en una financiadora de crédito donde allí trabajaba como desde las 2 hasta las 6, 5 de la tarde más o menos. Y allí, o sea, era algo que me gustaba porque estaba generando dinero, y a medida que yo perfeccionara mis habilidades de comunicación, de ventas, mis habilidades para poder conectar con las personas, yo podría generar más dinero, ¿no? Y sí puedo decir con toda sinceridad que cuando llegué a esa financiadora era como cualquier persona, un novato, y no tenía conocimiento de absolutamente nada de ventas, de comunicación, ni de persuasión, ni de nada de esas cosas. Pero era algo que me gustaba bastante, así que yo empecé a ver programas, empecé a ver películas de esos temas, empecé a ver a los jefes, por así decirlo, en mi financiadora, que generaban buen dinero precisamente porque ellos ya tenían una experiencia. Empecé a aprender de ellos sobre sus técnicas, y a medida que empezaba a tener como más contacto con las personas, empecé a incrementar como mis ingresos. Incluso mi papá, que es una persona que se ha dedicado toda su vida al estudio y a tener posgrados, doctorados, maestrías y todo ese tipo de cosas, yo que era un adolescente de ¿qué? 16, 17 años, no, 17 años, 18 años, estaba generando más dinero que él. Y la verdad, pues, o sea, era impresionante, porque cuando tú te enfocas, cuando tú eres disciplinado, cuando tú le metes la ficha a algo que de verdad te gusta y confías en ti plenamente, te conviertes el mejor en cualquier área, en cualquier actividad, en cualquier carrera. Y creo que esa enseñanza que mi padre me ha compartido desde la infancia ha tenido una gran influencia para ser la persona que soy hoy en día, ¿no? Y ya ahorita tocando ese tema, como para ir finalizando, yo en ese momento soy estratega digital y gestor de tráfico pago, es decir,
una persona que ayuda a los negocios y a los emprendedores a montar estrategias digitales en internet para que ellos puedan tener muchas más ventas, conseguir nuevos clientes, tener posicionamiento en el mercado, que su marca sea vista por muchas personas. Y ahorita en este momento no soy el mejor, pero sé perfectamente que en 1, 2 años, 3 años, si sigo como voy, o sea, literalmente voy a marcar un antes y un después en la industria del marketing, de las ventas, de la publicidad. Y básicamente era como lo que les quería compartir el día de hoy, chicos, porque es muy real que mi padre, con esa enseñanza que me hizo desde pequeño, ha tenido una gran influencia para yo poder actuar de forma masiva, para yo tener que dar lo mejor de mí día tras día, pero no por un tema de ego, sino más que todo por un tema ya de superarme a mí mismo, ¿no? De mostrarme a mí mismo lo que yo soy capaz de hacer, de poder explotar al máximo mis dones, mis habilidades, mis talentos, que todos los tenemos, solo que llega un momento en que los tenemos tan dormidos que ni siquiera nos damos cuenta. Pero a medida que tú vayas creciendo, a medida que vayas teniendo experiencias en la vida, poco a poco los vas a ir despertando y poco a poco te vas a ir dando cuenta de cuáles son tus habilidades, tus dones y tus talentos para que los pongas en práctica y que puedas literalmente marcar un antes y un después en tu vida. Así que espero que de verdad te haya servido toda esta información que te he dado el día de hoy y allí nos vemos en un próximo video, chicos.